Hola mis queridos estudiantes, les saluda la profesora Fara Ureña Ducasa y estamos hoy para compartir con ustedes un tema muy interesante de seguridad y salud ocupacional. Se refiere a los conceptos básicos de las normativas legales y la evaluación de los riesgos laborales en construcción. Tenemos primeramente que enfocarnos en que existen instrumentos legales dentro de la seguridad y salud ocupacional. A nivel nacional tenemos nuestra Constitución de la República de Panamá, tenemos las leyes de la República, los distintos códigos, ¿verdad? Los decretos ejecutivos, los acuerdos municipales y también los reglamentos y resoluciones. En ese orden de importancia podemos observar que la Constitución de la República de Panamá se encuentra en la parte más alta, es decir, ella es la que regenta que el Estado tiene el compromiso de velar por la salud y la seguridad de todos sus hijos. Las leyes de la República que se hagan en el sentido de poder colaborar también acerca de la salud y seguridad ocupacional también irán en ese orden. Y finalmente observamos en la parte más baja de niveles el acuerdo municipal y los reglamentos y resoluciones que tendrán distintas instituciones que también se realizan para poder ayudar o fomentar a mejorar dentro después de estos ámbitos de seguridad y salud ocupacional. Aquí podemos observar que existen diferentes códigos, podemos ver el código judicial, el código de trabajo, de familia, civil, procesal penal, comercio, administrativo, diferentes códigos que pueden también tener algo en relación y dentro de eso pues está el código de trabajo, que es el que tiene en su título primero, en el artículo 286, establece que el empleador está obligado a informar a los trabajadores en lo concerniente a la protección de la maquinaria y sobre los peligros y precauciones sobre la utilización. Es decir, los trabajadores tienen que tener plena conciencia de la maquinaria que van a utilizar, a pesar de que ellos tengan sus cursos, sus distintas certificaciones que le garanticen. El empleador debe informar sobre el estatus, sobre el actual que tenga esa maquinaria, debido a que eso puede tener con el proceso, con el pasar del tiempo, algunos desperfectos y necesitará mantenimiento. Hay una ley, la ley 68 del 2010, del 26 de octubre, donde establece el artículo 8 que el profesional idóneo residente de la obra debe permanecer en ella para poder garantizar el cumplimiento de las normas y las medidas de seguridad. En toda obra de construcción debe estar un profesional idóneo residente responsable. Eso está establecido en el Código de Trabajo y es una ley que debe ser acatada. Hay distintas instituciones que son regentes a nivel nacional de la seguridad y salud ocupacional. Podemos mencionar, obviamente, el Ministerio de Salud o MINSA, que en conjunto con la Caja de Seguro Social dentro del Estado son los que rigen todo lo concerniente a la salud de sus asociados. También podemos observar el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que es el encargado también de velar por el trabajo de las personas, de las ocupaciones, de observar que se esté cumpliendo con la ley dentro de esas empresas, que se le dé un trato digno a los trabajadores y que se encuentren seguros dentro de sus áreas de trabajo. También tenemos que la Autoridad Nacional del Ambiente o Mi Ambiente también tiene mucho que ver. A nivel nacional es una institución que se caracteriza por velar por las condiciones ambientales. ¿Y por qué vamos a las condiciones ambientales? Estas leyes van a ayudar a que todo lo que se encuentre alrededor de las obras de construcciones, velar por que sea preservado. De alguna manera también el municipio de Panamá
tiene que ver también con sus leyes concernientes al libre tránsito, a lo que viene siendo contra el ruido, porque sabemos que dentro de las construcciones se genera mucho ruido. El Ministerio de Comercio e Industria también es otro regente a nivel nacional, un ministerio que también tiene que ver, que tiene también, veremos más adelante, que tiene una dirección muy especial para poder todos los temas relacionados con la seguridad y la salud ocupacional. El Cuerpo de Bomberos de Panamá, por supuesto, no podíamos dejarlo por fuera. Es también una institución que debe garantizar y velar en distintos ámbitos por la salud de los panameños en general y de los trabajadores. Cada uno en distinto ámbito. Bien, las competencias de instituciones en el ámbito de seguridad y salud ocupacional a nivel nacional. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas? Los temas tenemos sistemas de protección personal. Necesitamos que dentro de cualquier obra de construcción haya un sistema, una metodología y que sea garante para que esas personas que estén laborando allá se protejan mientras están laborando dentro de esas áreas. El tema de contaminación ambiental, ¿por qué? Porque dentro de la construcción se puede generar contaminación ambiental y hay que estar muy dispuestos y vigilantes, sobre todo las instituciones que le concierne, que viene siendo Mi Ambiente o el Ministerio de Salud. Pongamos el ejemplo de el verter sustancias contaminantes a las quebradas y a los ríos, porque puede darse la situación de que una obra de construcción esté cercana a estas fuentes de agua y puedan ser contaminadas. Entonces, estas instituciones deben de velar por eso. También por lo que tiene que ver la contaminación en sí de todos los productos relacionados a la construcción, que vienen siendo el cemento, todos los bloques, toda esta actividad que se genera en torno a la construcción, contamina muchas veces, en gran parte, lo que viene siendo el aire. El libre tránsito. Cuando nos referimos al libre tránsito, sabemos que todos tenemos derecho a transitar libremente dentro de la ciudad. Sin embargo, cuando se dan obras de construcción, sabemos que por la logística que se genera dentro de ellas y en sus alrededores, es a veces conflictivo y las personas, los transeúntes, se ven imposibilitados de poder atravesar esos espacios. Es por eso que también la Alcaldía de Panamá debe ser garante, es la institución que le compete este tema de libre tránsito. Si hablamos acerca del tema de ruido y control de las vibraciones, también tiene que ver la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Sabemos que el ruido es altamente en niveles muy altos, es un contaminante y también puede generar en enfermedades como falta de la audición o desmejoramiento de la audición. Así que es propiedad de que estas instituciones hagan su parte y controlen estos temas de ruido y control de vibraciones. En el tema de seguridad, salud e higiene, también en términos generales, es de competencia de la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. En un ámbito más específico, como por ejemplo el control de gases comprimidos y la prevención de incendios, tenemos pues entonces al benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes son los que nos garantizan dentro de las construcciones que todo esto esté bajo control. Todo esto que tiene que ver con los gases comprimidos y con la prevención de los incendios, ya que hay sustancias inflamables que se generan dentro de la construcción, también que se utilizan y que pueden generar en siniestros. Y todo lo que debemos de nosotros garantizar dentro de la seguridad y salud ocupacional es la vida de los seres humanos.
En la parte de certificaciones de seguridad y salud ocupacional internacional, tenemos que hay varias instituciones, ya sea estadounidenses o canadienses, que se especializan desde la década de los años 70, iniciaron a interesarse pues en los temas estos de seguridad y salud ocupacional y hacen las certificaciones, las guías, para que todas las empresas colaboren de una manera eficiente. Así tenemos la NIOSH, OSHA, Underwriters Laboratories, las normas ISO. Las normas ISO son muy amplias, pero por ejemplo tenemos la ISO 45001, que es la norma que se especializa en seguridad y salud ocupacional. Así que tenemos varias herramientas. Recapitulando, tenemos las instituciones nacionales que velan por la seguridad y salud ocupacional, y también a nivel internacional tenemos las certificaciones las que hemos detallado. Bien, a nivel nacional, como les dije anteriormente, aquí vamos a adentrarnos más en el Ministerio de Comercio e Industrias. Existe la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas y sus siglas es COPANIT. La COPANIT pertenece a la Dirección de Normas y Tecnología Industrial. ¿Y a qué se dedica la COPANIT? Bueno, la COPANIT principalmente se dedica a regular los procesos de estandarización, a elaborar programas que tengan que ver tendientes, entre otras cosas, principalmente a la salud y seguridad ocupacional y a la protección ambiental. Es la garante a nivel nacional, COPANIT, de las certificaciones de calidad. Se dedica también a la metrología. La metrología tiene que ver con todas las formas de medición que puedan generarse dentro de los sistemas que podamos nosotros utilizar. También la conversión al Sistema Internacional de Unidades, cuya sigla es SI. Todo eso abarca lo que es la COPANIT. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una noticia que fue el 29 de julio de 2019, donde el MISI aprueba 2 resoluciones para mejorar los requisitos y estándares de calidad del cemento. Entre otras cosas, porque COPANIT tiene diversos rubros y actividades. En lo que concierne a actividades de construcción, tenemos que ver que aquí estas resoluciones fueron tendientes a materiales como el cemento. Ahí establece la norma técnica de la dirección y COPANIT, la 5 del 2019, referente a la edificación, materiales de construcción, el cemento hidráulico. También tenemos que en esa misma nota, ¿verdad?, el reglamento técnico COPANIT 90-2019 acerca de la evaluación de la conformidad para la comercialización del cemento. Entre los requisitos de los cementos de uso general y especializado, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con sus propiedades químicas, físicas, las propiedades de desempeño del cemento y también los requerimientos de empaque, transporte, almacenamiento y uso de los mismos. ¿Por qué? Porque todo esto garantizará a la larga que la construcción esté hecha de buena calidad. Si los materiales y los procesos fueron encaminados de buena manera, pues entonces tendremos un excelente producto. Vamos a entrar ahora en otro tema que se llama la evaluación de los riesgos laborales. Existen, como sabemos, distintos riesgos laborales. No es exclusivo del área de las obras de construcción, sino también en cualquier lugar donde nos encontremos, inclusive en nuestra casa. Podemos tener riesgos, ¿verdad?, hacia nuestra salud. Aquí pues, en términos de construcción, el objetivo es planificar la acción preventiva antes de que se dé la situación o el hecho que lamentar. Así que podemos iniciar esta evaluación eligiendo los equipos de trabajo, las sustancias, los químicos y el acondicionamiento del lugar del trabajo donde nos vamos a desempeñar. O el evaluador es el que realiza pues esta evaluación, tiene que exhaustivamente realizar
esta investigación. Bien, aquí existen niveles, ¿verdad?, de riesgo. Tal cual tenemos nosotros un semáforo, así mismo podemos verlo. Empezamos por el verde y terminamos por el rojo más subido. Y ahí podemos observar los niveles de riesgo que van desde el muy alto, el medio, el bajo, muy bajo. Hay una parte que es niveles de riesgo no tolerables o no aceptables que en ningún momento pues el evaluador puede aceptar y que tiene que hacerlo saber. Y también existen los niveles de riesgo que son tolerables o aceptables. Y en este caso podemos ver que depende el tratamiento que se le vaya a dar. El evaluador tiene que saber qué decisiones tomar. En el caso del tratamiento que va a realizar, ¿qué hace? Puede aceptar la situación, esto en el sentido de que sea un nivel de riesgo medio, bajo o muy bajo. Puede reducir esa situación si el riesgo es alto o muy alto o medio. Puede evitar esa actividad, dependiendo pues también si es de alto riesgo, o puede transferir la situación y llevarla hacia otra situación que no tenga que desempeñarla. Así tenemos pues que se tomarán decisiones. Es la toma de decisiones lo que nos va a garantizar una buena evaluación de los riesgos laborales. Es decir, tenemos que ser muy meticulosos en todas las actividades que se realicen dentro de la construcción, por más mínimas que sean, todo lo que concierne a lo que son equipos, la implementación de su protección personal de cada uno, sobre las actividades y los procesos para que se lleven a cabo de una buena manera. Bien, existen tipos de evaluaciones de riesgo. Aquí tenemos 4 tipos de evaluaciones de riesgo. La primera se refiere a legislación y prevención de riesgo. Por ejemplo, por legislación tenemos que no se considera necesario hacer evaluación de este tipo de riesgo. A ver, ¿y por qué no se considera necesario hacer una evaluación en este tipo de riesgo? Porque se da tácito y sobreentendido que esta evaluación ya debe ser de estricto cumplimiento por la empresa o por la situación que se desempeña en la obra de construcción. Eso está ya por ley. Existe otro tipo de evaluación de riesgo que es por normas internacionales sin legislación específica, ¿verdad? Existen guías técnicas que se establecen procedimientos de evaluación a los niveles máximos de exposición recomendados. En este ejemplo podemos dar la exposición a campos electromagnéticos. Eso no está totalmente legislado, pero tenemos idea por estas guías técnicas. Ya son situaciones mucho más especializadas. También tenemos tipos de evaluaciones de riesgo por métodos especializados de análisis. También esta es una evaluación especializada. Se refiere al control de riesgo para accidentes graves, aquellos que se dan con incendios, explosiones, emisiones por fallos de industrias. Ahí están las siglas de CORAC, de riesgos de accidentes graves. Y bueno, por último tenemos también otro tipo de evaluación de riesgo, que es el que se lleva a cabo por el proceso de evaluación general de riesgos. Este último es el que generalmente realizamos en las obras de construcción. Tenemos que un proceso de evaluación general de riesgo conlleva varias etapas y como ya dije, las evaluaciones anteriores a veces no son muy frecuentes, pero también se dan. En las etapas de la evaluación general de riesgo tenemos como primero clasificar todas las actividades de trabajo. Así que dentro de la obra de construcción debemos clasificarla según
el oficio que desempeñen. De ahí entonces iremos analizando cada uno de los riesgos que se puedan suscitar. Es decir, identificar los peligros. Hay que estar por delante, estimar ese riesgo de peligro, darle una valoración, que ya la hemos visto, la vimos aquí, ¿verdad? Que la evaluación será muy alta, alta, medio, bajo, muy bajo. Esa evaluación se puede dar de una manera científica, ponderando, ¿verdad?, las situaciones. También tenemos que esa estimación de riesgo tiene que ver con la severidad del daño que puede ocurrir y también tiene que ver con la probabilidad de que eso ocurra y la frecuencia que se dé. Eso nos va a dictaminar si el riesgo es muy alto o es un riesgo medio o es un riesgo bajo. Bien, valoración de riesgo. También hablamos de lo que es tolerable e intolerable. Hay riesgos que pueden ser tolerables porque la probabilidad de que se den es muy baja. Y los intolerables, aquellos que sí se estima que sean intolerables, ¿verdad? Y que sean de mucho riesgo. La otra etapa que tenemos es preparar el plan de control de riesgo. Hay un plan que hay que elaborar para poder ponerlo en marcha. Luego, después de elaborar ese plan, viene la revisión de ese plan, ¿verdad? Para poder entonces finalmente implementarlo. Y hay un modelo de formato de evaluación general de riesgo, aunque cada profesional puede ejecutar o elaborar su propio formato para la evaluación de riesgos. Bien, frente al análisis de riesgo, tenemos primero que identificarlos y nosotros debemos preguntarnos 3 cosas. 3 preguntas nos vamos a hacer. La primera pregunta, ¿existe una fuente de daño? Bien, tenemos allí las siglas GEMA. G, gente. E, equipo. M, materiales. A, ambiente. Es decir, ¿estamos ocasionando una fuente de daño a las personas, a los equipos que se están utilizando, a los materiales que estamos utilizando también en la obra, o estamos ocasionando daños al ambiente? Tenemos que valorar esas 4 cosas y hacernos esa pregunta. ¿Quién o qué puede ser dañado? Es la segunda pregunta. Las situaciones de riesgo se dan en cualquier sitio. Solo falta que exista la ocasión y las personas. ¿Quién o qué? ¿Cómo puede ocurrir el daño? De la manera más sencilla. Existen caídas, resbaladas, de la manera que no se percibe, a veces ocasionales, situaciones diversas que pueden dañar ergonométricamente al ser humano y también dejarlo con lesiones, ya sean temporales o lesiones de por vida. Las otras, por ejemplo, etapas que serían la clasificación de las actividades de trabajo. Tenemos aquí que tenemos que evaluar las áreas externas de las instalaciones, no solamente el área interna del trabajo, sino todo lo que se encuentra a su alrededor. Tenemos que verificar las etapas que se van a realizar en el proceso de producción o suministro de cada uno de los servicios. Es decir, en una obra de construcción estarán suministrándose diferentes materiales, como bloques, hierro, cemento, para poner un ejemplo, y estarán llegando en distintas circunstancias o ocasiones. Así que todas esas etapas deben ser planificadas. Así existirán los trabajos planificados y también los de mantenimiento. La limpieza, el orden y la limpieza dentro de la obra de construcción es básica.
Por tal razón debe fijarse un día específico para realizar una limpieza general, pero cada día es necesario, después de cada actividad que se realiza, hacer también una limpieza. Tareas definidas. También podemos clasificarlas dentro de las actividades de trabajo. Por ejemplo, los conductores de carretillas. Cada uno de ellos, esa es una actividad sencilla, pero también podemos catalogarla como una clasificación. Cada una de las actividades. Bien, con las medidas preventivas se deberá, 1. Eliminar o reducir el riesgo. Eliminar o reducirlo. Si existen esas dos alternativas, no podemos pensar en menos. Eliminar o reducir. Bien, prevención en el origen, ¿de dónde se da? Organizativa, de organización, ya sea también de prevención colectiva, aquellas que tienen influencia en todo el personal que se encuentra en la obra, individual a cada uno de ellos, de formación, cuando se dictan a los trabajadores charlas, por ejemplo, de formación, donde se dictan pausas activas también para que el trabajo sea más ameno, menos cansado para cada una de las actividades. Y las personas también se relajen. De información, muy importante, porque a pesar de que el trabajador sea consciente de toda su formación y sea un ejemplo en su actividad, es necesario que se actualice. Por eso se necesita, ¿verdad?, estar suministrando información. Y sobre todo el control periódico de todas estas organizaciones, los métodos de trabajo y también velar por el estado de salud de cada uno de los trabajadores. Sabemos que si el estado de salud de uno de los trabajadores dentro del engranaje de la obra de construcción nos hace falta, significa que estamos estableciendo el tiempo que se va aumentando el tiempo porque la actividad se va retrasando. Bien, tenemos también riesgos agrupados que lo podemos hacer por temas. Eso puede facilitar también las medidas preventivas. Por ejemplo, las medidas preventivas en el área mecánica, en el área de la electricidad, en el área que tenga que ver con radiaciones, sustancias, incendios o explosiones. Bien, hay también un listado de preguntas que nos podemos hacer durante las actividades de trabajo. La pregunta: ¿existen los siguientes peligros? ¿Verdad? Serían golpes, cortes, caídas, que pueden ser en el mismo nivel o también a distintos niveles. Sabemos que una obra de construcción tiene diferentes alturas, pues a medida que van subiendo esos niveles, el riesgo aumenta, el riesgo es mucho más alto. También se pueden dar caídas de las mismas herramientas que se utilizan y que puede ocasionar lesiones, caídas de los materiales desde alturas. También podemos estar laborando en un espacio inadecuado, que no se den las condiciones y que pueda ocasionar esos riesgos. También nos podemos preguntar sustancias que puedan ser inhaladas, que puedan dañar los ojos, el contacto, la absorción de la piel o causar daño al ser ingeridas. Peligros también asociados con el manejo de las cargas. Sabemos, ¿verdad?, ya sea vehículos, maquinaria, incendios, explosiones que se den con las maquinarias, con los vehículos, energías peligrosas como electricidad, el riesgo de electrocutarse siempre está presente, radiaciones, ruido, que ya hablamos de eso, y de vibraciones. También se trabaja mucho pues con estas situaciones. Y sobre todo los trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos. Esto al comienzo puede que no se vea, pero a la larga sí afecta grandemente a los trabajadores cuando no utilizan pues su equipo de seguridad cuando tengan que hacer levantamiento de objetos pesados. Otra cosa es el ambiente térmico. Tenemos que en nuestra ciudad y aquí en Panamá en general, en nuestra república, nuestro clima es bastante caluroso y húmedo, lo que hace que
estemos expuestos a los golpes de calor y que los trabajadores puedan ser afectados por esta situación. También existen las condiciones de iluminación inadecuadas en el área. Todo eso afecta el buen desempeño de los trabajadores, o barandillas inadecuadas en escalera o que se omitan, quizás por apuro, por situaciones de olvido, y son de suma importancia. Bien, cada lista y plan es propio, según el proyecto y su analista. Es decir, que cada caso que nos enfrentemos es distinto, es único, por lo tanto necesitará una evaluación especial, dependiendo del carácter de sus actividades de trabajo y de los lugares en que se desarrollan. Muchas gracias, me complace pues haber compartido con ustedes este interesante tema de seguridad y salud ocupacional. Hasta la próxima.